Vendí mi empresa por $43 millones. Esperaba celebrar con mi hijo y su esposa en el mejor restaurante de la ciudad. Pero mientras ellos bailaban, un guardia de seguridad me susurró: «Tu hijo deslizó algo en tu jugo». Mi corazón se hundió, traición de mi propia sangre. Me levanté y me fui. 20 minutos después, el karma lo alcanzó. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás. Papá, estás destruyendo nuestro futuro. La voz de Simón estalló como un látigo en mi sala de estar del ático. Seguía mezclando su Manhattan favorito, el hielo tintineando contra el cristal en un ritmo constante. Afuera, las luces de Manhattan brillaban a través de los ventanales del piso al techo, pero la calidez dentro había desaparecido. Simón, ya tomé mi decisión. Voy a vender HICTECH en un mes. Las palabras colgaban en el aire como humo. Las había ensayado durante semanas. Aún así, decirlas se sentía irreal. 42 años de construir, crear, sobrevivir, reducidos a una simple frase. Mi hijo dejó de caminar de un lado a otro. Su rostro perdió todo color. Papá, no puedes hacer esto. Es nuestro negocio familiar. Le tendí el Manhattan. Su mano tembló apenas cuando lo tomó. Negocio familiar. Las palabras sabían amargas. Ni siquiera sabes cómo funciona nuestro software. Eda levantó la vista de su libreta. Había estado garabateando todo el tiempo, fingiendo tomar notas de apoyo. Pero atrapé algo calculador en sus ojos verdes. Irving, quizá deberías pensarlo bien. Su voz llevaba un tono meloso de preocupación. Pero yo escuché el acero debajo. 3 años de verla manipular a Simón me habían enseñado a reconocer sus tácticas. Dejé mi propio vaso con una decisión firme. El sonido resonó por la sala. He estado pensando en esto durante 3 años. La decisión es final. Simón empezó a gesticular salvajemente, sus brazos cortando el aire como si dirigiera una orquesta invisible de desesperación. ¿Y qué hay de mi puesto? ¿Qué hay de nuestro futuro? Estás tirando todo lo que hemos construido. Todo lo que yo he construido, lo corregí. La distinción importaba. Tú solo has estado cobrando cheques. La pluma de Eda se movió más rápido sobre su libreta. Lo que estuviera escribiendo no eran actas de reunión. Simón estrelló su vaso. El líquido ámbar salpicó sobre mi alfombra persa. Esto es una locura. Tienes 65, no 90. Podrías dirigir esta empresa otra década. Podría, pero no lo haré. La certeza en mi voz me sorprendió incluso a mí. Meses de dudas se habían evaporado como la neblina matinal. Quiero viajar, Simón. Quiero ver las pirámides, caminar por Tokio, sentarme en playas de Tailandia sin revisar correos cada 5 minutos. Contrata a un director ejecutivo, conserva la empresa y la familia. Su desesperación ya era palpable. El sudor perlaba su frente a pesar de la frescura nocturna. ¿Y dejarte a ti que interfieras? ¿Que sabotees decisiones que no entiendes? Eda se levantó con gracia, su libreta contra el pecho como un escudo. Irving, seguro hay un punto medio. Simón ha trabajado tan duro. Casi solté una carcajada. ¿Duro? Simón llegaba a las 10, se iba a las 4 y pasaba las tardes jugando golf con clientes que solo lo soportaban por mi reputación. La decisión está tomada, Eda. Mañana me reúno con Titus Grant para cerrar la venta. El rostro de Simón se tornó carmesí. Parecía un niño al que le niegan su juguete favorito. ¿Grant? ¿Le vendes a Grant Tech? Son nuestro mayor competidor. Ofrecen 43 millones en efectivo. El número flotó en el aire como una oración. 43 millones. Suficiente para vivir como un rey los años que me quedaran. Simón se desplomó en el sillón de cuero junto a la chimenea, su cabeza entre las manos. Estás arruinando todo, papá. Todo. Pero yo me sentía más ligero que en años. El peso de la responsabilidad, de la preocupación constante, de manejar la incompetencia de Simón, todo se levantaba de mis hombros como cadenas finalmente rotas. Eda se colocó detrás de la silla de Simón, su mano sobre su hombro, pero sus ojos permanecieron fijos en mí, fríos y calculadores. ¿Cuándo exactamente será esta venta?, preguntó en voz baja. El próximo mes. Los trámites ya comenzaron. Su agarre se tensó sobre el hombro de Simón, y por un instante juré ver un destello peligroso en su rostro. Pero pasó tan rápido que quizá lo imaginé. La noche se estiraba ante nosotros, llena de tensiones calladas y resentimientos enterrados. Afuera, la ciudad zumbaba con vida y posibilidad. Dentro, el aire pesaba con finales. Simón levantó la cabeza de entre sus manos.
Sus ojos mostraban otra expresión, calculadora, desesperada, pero ahora enfocada. Está bien. Espera, déjame pensar. Se levantó. Comenzó a caminar en pasos medidos alrededor de mi mesa de centro. Quizá podríamos contratar un gerente o hacerme socio pleno. Yo seguía sentado, girando el hielo en mi vaso. Su desesperación era casi dolorosa de ver. Simón, no estás listo ni para manejar el departamento de ventas. La verdad lo golpeó como agua helada. Su mandíbula se tensó, pero siguió caminando, siguió pensando. Entonces enséñame. Dame 6 meses. Lo demostraré. Has tenido 12 años para demostrarlo. Has tenido 12 años para demostrarlo. La pluma de Eda se movía en trazos rápidos sobre su libreta. Fuera lo que tramaba, lo estaba documentando con cuidado. Simón se detuvo y me enfrentó directamente. ¿Y si yo mismo te compro tu parte poco a poco? ¿Con qué dinero? ¿Tu salario? Su rostro volvió a encenderse, pero insistió. Podría conseguir inversionistas, préstamos bancarios. Debe haber una manera de mantenerlo en la familia. Me recosté en la silla, el cuero cálido contra mi espalda. Sentí como si observara la vida de otro. Simón, debes $17,000 en tarjetas de crédito. Tu hipoteca está bajo el agua. ¿Qué inversionista confiaría en ti con 43 millones? El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta Eda dejó de escribir. Los hombros de Simón se desplomaron. La pelea se le escapó como aire de un globo pinchado. Está bien, papá. Su voz era baja ahora, derrotada. Si esta es tu decisión final, la respeto. Las palabras sonaban huecas, ensayadas, pero quería creerlas. Así es, hijo. Es hora de que cada uno tome su propio camino. Me levanté y fui a la barra. Me serví un whisky esta vez. El hielo tintineó suavemente al caer 2 cubos. Estarás bien, Simón. Los dos lo estarán. La venta incluye liquidaciones para todos los empleados. Tendrán tiempo de encontrar algo nuevo. Eda cerró su libreta con un chasquido suave. Por supuesto, Irving. Entendemos completamente. Pero algo en su tono me hizo mirarla con dureza. Sonreía, pero esa sonrisa no alcanzaba sus ojos. Simón caminó hacia la ventana. Miraba las luces de la ciudad. Su reflejo en el vidrio parecía fantasmal, insustancial. 43 millones, murmuró. Eso cambia la vida. Lo es. Y planeo cambiar la mía por completo. Viajar, dijiste. Las pirámides, Tokio, entre otros lugares. Ya hice una lista. De hecho, había empezado esa lista hacía 3 meses. Países que nunca vi. Experiencias que había pospuesto durante décadas mientras construía la empresa. Eda se levantó y alisó su falda. Bueno, ha sido toda una velada. Simón, cariño, quizá deberíamos irnos, dejar que tu padre descanse. Simón asintió sin apartarse de la ventana. Sí, buena idea. Se acercó y me estrechó la mano. Su agarre fue firme, pero sus ojos permanecieron distantes. Felicidades, papá. Espero que consigas todo lo que buscas. La palabra debía alegrarme. En cambio, sonó a despedida con más peso del que debía. Eda me besó la mejilla, sus labios fríos contra mi piel. Cuídate, Irving. Es una gran decisión, la más grande de mi vida. Recogieron sus cosas en silencio. El abrigo de Simón, el bolso de Eda, su misteriosa libreta guardada con cuidado. En la puerta, Simón se volvió una última vez. Te quiero, papá. Lo sabes, ¿verdad? Yo también te quiero, hijo. Las palabras eran verdad, lo que lo hacía más difícil. Después de que se fueron, permanecí en mi sala vacía. Whisky en mano, mirando la ciudad respirar bajo mis pies. Mañana me reuniría con Titus Grant. Mañana comenzaría el proceso de desmantelar todo lo que había construido. Pero esta noche, por primera vez en meses, me sentía en paz. El reloj de pie en la esquina dio 9 campanadas. La noche aún era joven, pero yo me sentía listo para lo que viniera. El café de la mañana humeaba en mi taza favorita. Me senté en mi oficina en casa, rodeado de 4 décadas de recuerdos. La luz del sol entraba por las ventanas, calentando el escritorio de caoba donde había tomado incontables decisiones. Una fotografía enmarcada atrapó mi mirada. Yo, en 1983, con 23 años, de pie frente a un garaje estrecho en Brooklyn. Una sonrisa torcida, sueños ilimitados, un pequeño garaje en Brooklyn, $5,000 de ahorros, un gran sueño.
¿Quién habría imaginado que en 40 años ese sueño valdría 43 millones? Tomé el marco, estudiando el rostro de ese joven. Se veía tan seguro, tan hambriento, sin idea de lo que le esperaba, los fracasos, los avances, las noches sin dormir, programando hasta que le ardían los ojos. El primer año fue brutal. 3 proyectos de software que nadie quiso, las cuentas bancarias agotándose, ramen para cenar la mayoría de las noches. Sara, que en paz descanse, trabajando turnos dobles como enfermera para mantenernos a flote mientras yo perseguía mi sueño imposible. Pero entonces llegó el avance. Abrí el cajón del escritorio y saqué otra foto, la primera oficina que pudimos alquilar. Un sótano en Queens con luces fluorescentes que parpadeaban y tuberías que goteaban cuando llovía. Ahí creamos Accounting Pro. Revolucionario quizá era una palabra fuerte, pero cambió todo para los pequeños negocios, interfaz simple, funciones potentes, un precio accesible para empresas que no podían pagar las soluciones corporativas grandes. Un precio accesible para empresas que no podían pagar las soluciones corporativas grandes. El verdadero giro llegó cuando Peterson Manufacturing llamó. Su viejo sistema había colapsado, llevándose 3 meses de registros financieros. Estaban desesperados, dispuestos a probar cualquier cosa. $50,000. Ese fue nuestro primer gran contrato. Recuerdo haber mirado ese cheque tanto tiempo que Sara tuvo que quitármelo de las manos y llevarlo al banco ella misma. Desde ese momento, todo se aceleró. La voz corrió en las redes de negocios. Accounting Pro se convirtió en el software en el que las pequeñas empresas confiaban. Agregamos funciones, contratamos programadores, nos mudamos a oficinas mejores. Para 1990 ya teníamos 20 empleados. Para el 2000, más de 100. Los días del garaje parecían la vida de otra persona. Bebí un sorbo de café y miré la pared donde colgaba nuestro primer cheque. $500 de un dueño de restaurante en el Bronx que necesitaba ayuda con su inventario. De 500 a 43 millones. El sueño americano en números. Pero el éxito trajo costos. Semanas de 70 horas. Perderme los partidos de béisbol de Simón. Quedarme dormido en mi escritorio más veces de las que quisiera admitir. Sara, siempre comprensiva, hasta que el cáncer se la llevó hace 5 años. Ahí fue cuando el peso realmente se asentó en mis hombros. Construir algo para la familia solo para darme cuenta de que la familia se me escapaba de las manos mientras yo no miraba. Simón nunca mostró interés en lo técnico. Quería los beneficios, el dinero, el estatus, el trabajo fácil, sin entender el fundamento de todo. Eda lo empeoró. La vi calcular el valor de la herencia de Simón el día de nuestra boda, literalmente tomando notas durante la recepción sobre los activos de la empresa. Saqué los últimos reportes financieros. Higgs Solutions estaba sólido, rentable, creciendo. Teníamos clientes en 37 estados, software funcionando en miles de negocios. Pero yo estaba cansado. Cansado hasta los huesos, cansado en el alma. El teléfono vibró. La oficina de Titus Grant, confirmando nuestra reunión esa tarde. Señor Hicks, el señor Grant espera con interés discutir los detalles de la adquisición. Yo también. 43 millones. Suficiente para dar la vuelta al mundo 2 veces. Suficiente para vivir al fin, en lugar de solo trabajar. Me levanté y caminé hacia la ventana. El parque central se extendía abajo verde y vivo con la primavera. La gente corría por los senderos, jugaba con niños, alimentaba a los patos en el estanque. La vida sucedía allá abajo. La vida real, no solo salas de juntas y márgenes de ganancia. Simón sobreviviría. Era lo bastante inteligente, a pesar de su pereza. Eda se aseguraría de que aterrizara de pie. Tenía demasiado invertido en él para dejarlo fracasar. La decisión se sentía correcta bajo la luz de la mañana. Vender no era traición, era liberación. Terminé mi café y reuní los documentos que necesitaría para la reunión. Contratos, estados financieros, valuaciones de activos, el papeleo de los sueños convirtiéndose en realidad. En pocas horas me sentaría frente a Titus Grant y comenzaría el capítulo final de esta historia. La historia de HICTECH terminaría, pero la de Irving Hicks continuaría. Aquel joven en el garaje de Brooklyn al fin podría descansar. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas de mi oficina
dibujando rectángulos dorados sobre los reportes financieros. Números que una vez me quitaron el sueño ahora parecían poesía. Márgenes de ganancia, porcentajes de crecimiento, datos de expansión de mercado. 40 años construyendo este imperio. Es hora de disfrutar los frutos de mi labor. Tokio, París, la Toscana. Tantos lugares que nunca vi. Tokio, París, la Toscana. Tantos lugares que nunca vi. Descolgué el mapa del mundo que colgaba en mi pared. Pasé mi dedo por las rutas que había soñado durante décadas. Los cerezos estarían floreciendo en Tokio en esta época del año. Podría caminar por Ueno Park, visitar templos antiguos, probar ramen real en los puestos callejeros. Mi portátil mostraba el último informe trimestral. Ingresos arriba un 18%, retención de clientes al 94%, descargas de software superando proyecciones en un 30%. HICTECH se había convertido en lo que yo había imaginado en aquel garaje de Brooklyn, pero los números ya se sentían lejanos, como mirar los logros de otra persona. Abrí el cajón del escritorio y saqué un cuaderno de cuero, planificación de viajes, algo para lo que nunca tuve tiempo durante los años de construcción. París primero, murmuré, escribiendo en letra cuidada. El Louvre, Notre Dame, esos pequeños cafés que Sara siempre quiso visitar. Sara, ella habría amado este momento, verme finalmente apartarme del escritorio que devoró tantos años de nuestro matrimonio. Ella entendía el impulso, la necesidad de construir algo duradero, pero también sabía cuándo era suficiente. La sección de la Toscana en mi guía de viajes yacía abierta junto al cuaderno. Colinas onduladas, viñedos, cabañas de piedra donde el tiempo fluía al ritmo del vino en lugar de la velocidad de Nueva York. Podría alquilar una villa, aprender italiano, escribir las memorias que siempre pospuse. El teléfono vibró. La asistente de Titus Grant, confirmando nuestra reunión para el miércoles. 2 días para finalizarlo todo. Cerré el portátil con una decisión definitiva. La era HICTECH terminaba, pero el próximo capítulo de Irving Hicks apenas comenzaba. De pie, estiré músculos encorvados sobre escritorios demasiados años. Mi cuerpo dolía en formas que me recordaban que ya no tenía 23, 65 años, quizá 20 buenos por delante, 20 años para vivir de verdad. No solo trabajar. Una foto en mi estantería captó mi atención, la primera fiesta navideña de la empresa, en 1987, 12 empleados, incluyendo a Sara, alrededor de un arbolito de plástico en nuestra oficina del sótano en Queens, todos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Ahora teníamos más de 200 empleados en 4 oficinas. El software que habíamos creado administraba la contabilidad de miles de negocios, restaurantes pequeños, consultorios médicos, empresas constructoras, todos dependiendo del código que yo había escrito en aquel sótano estrecho, y habían sobrevivido la transición. Titus Grant entendía la tecnología, respetaba a la buena gente. La compañía seguiría creciendo bajo el paraguas de Grant Tech. Caminé hacia la ventana con vista al Parque Central. Abajo los corredores seguían los senderos curvos, parejas sentadas en bancas, niños jugando en los columpios, la vida sucediendo a velocidad humana. Mañana revisaría los contratos finales. El miércoles estrecharía la mano de Titus y firmaría papeles que lo cambiarían todo. La próxima semana sería libre. Los folletos de viaje esparcidos en mi escritorio pintaban aventuras que solo había imaginado. Templos budistas en Kioto, catas de vino en Burdeos, galerías de arte en Florencia, museos en Praga, todo al alcance ahora. Todo posible porque había construido algo digno de venderse. Mi cuaderno se llenaba de itinerarios, opciones de hoteles, horarios de vuelos, 6 meses de viaje para empezar, quizá más. Si el espíritu errante se apoderaba de mí, por primera vez en décadas no tenía plazos excepto los que yo eligiera. Ningún empleado dependiendo de mis decisiones. Ningún informe trimestral exigiendo atención. Solo un viejo con nuevos sueños y suficiente dinero para perseguirlos en cualquier lugar. El reloj de pie marcó 4 campanadas. El miércoles no podía llegar lo bastante rápido. La sala de conferencias de HICTECH se sentía distinta esa tarde. La luz del sol entraba a través de ventanales de piso a techo, sombras largas sobre la mesa de caoba pulida donde había tomado incontables decisiones. Titus Grant llegó puntual a las 2 en punto. Su apretón de manos firme y seguro,
Todo en él proyectaba competencia: cabello plateado, perfectamente peinado, traje azul impecable, ojos que no dejaban escapar nada. Irving, tu empresa es exactamente lo que Grant Tech necesita para expandirse. Su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a decidir millones. Aprecio la franqueza en los negocios. Me alegra que HICTECH quede en manos confiables, Titus. Nos acomodamos en sillones de cuero mientras mi asistente traía café. El ritual de negociación corporativa repetido cientos de veces, pero nunca con apuestas tan personales. Titus abrió su portafolio, sacó carpetas gruesas, borradores de contratos, protocolos, proyecciones financieras, cronogramas de transición, documentos que transformarían la obra de mi vida en números de un balance. Tu arquitectura de software es impresionante. Código limpio, diseño escalable, documentación excelente. Había hecho su tarea, lo respeté por eso. 40 años de perfeccionamiento, aprendimos de cada error. Se nota. Las tasas de retención de tus clientes son excepcionales. La conversación fluyó de manera natural. Profesionales que entendían el mismo idioma, sin manipulación, sin posturas, solo dos empresarios llegando a un acuerdo beneficioso para ambos. Presenté los portafolios que había preparado, testimonios de clientes, proyecciones de crecimiento, especificaciones técnicas, todo organizado con la precisión que había construido la reputación de HICTECH. Tu equipo es talentoso, observó Titus, revisando los perfiles de empleados. Queremos retener a la mayoría, son buena gente, merecen estabilidad. 43 millones es un precio justo por un activo así. El número seguía sonando irreal. 43 millones, más dinero del que podría gastar en varias vidas. Es generoso pero justo. Estás comprando tecnología probada y relaciones establecidas. Titus sonrió. La clase de expresión que cerraba acuerdos. Trato hecho. La documentación oficial la próxima semana. Nos estrechamos las manos a través de la mesa. El gesto se sintió histórico, como firmar un tratado de paz tras una larga guerra. El gesto se sintió histórico, como firmar un tratado de paz tras una larga guerra. Mi asistente apareció con champán. Dom Perignon 2015, reservado para ocasiones especiales. El corcho estalló con autoridad celebratoria. A nuevos comienzos, levantó su copa Titus. A asociaciones exitosas, respondí, la champaña. Sabía a victoria, nítida, limpia, con matices que se desplegaban en la lengua, como una buena relación de negocios. Pasamos otra hora discutiendo detalles de transición, contratos de empleados, comunicaciones con clientes, traspaso de documentación técnica, la logística de desmantelar 40 años de construcción cuidadosa, doloroso, pero necesario, como ver a un hijo dejar el hogar. ¿Su hijo estará bien durante la transición? La pregunta de Titus era profesional, no personal. Simón recibirá el mismo paquete de liquidación que los demás empleados. Es hora de que encuentre su propio camino. Justo. La independencia forja carácter. Las palabras cargaban la sabiduría de la experiencia. Titus entendía el equilibrio entre lealtad familiar y necesidad empresarial. A las 4 habíamos cubierto todo. Preacuerdo firmado, cronograma establecido, expectativas claras. El próximo miércoles llegarían las firmas finales y las transferencias bancarias. Irving, ha sido un placer. Ha construido algo impresionante aquí. Gracias. Estoy seguro de que lo llevarás aún más lejos. Cuando Titus se marchó, permanecí en la sala de conferencias, mirando las calles agitadas de Manhattan, la gente apurada en las aceras, persiguiendo plazos y sueños. Pronto yo me uniría a ellos, no como empresario, sino como alguien con tiempo para notar el mundo más allá de los márgenes de ganancia. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Simón. Seguramente quería actualizaciones sobre la venta. Por una vez, tenía buenas noticias que compartir. La champaña me había dejado generoso, optimista sobre relaciones familiares tensas por demasiado tiempo. Quizá este nuevo capítulo nos acercara más. Los contratos firmados yacían sobre la mesa de centro de mi ático como banderas de victoria. Documentos de venta final, confirmaciones de transferencia, papeles de disolución corporativa, el desmantelamiento completo de mi vida profesional, ahora oficialmente consumado. Me serví un whisky de celebración y alcancé el teléfono.
Hora de compartir la noticia con la familia. Hora de compartir la noticia con la familia. Simón contestó al segundo timbrazo. Papá, ¿cómo fue la reunión? Su voz llevaba una energía inusual, casi entusiasmo. Simón, es oficial, la empresa está vendida. Celebremos esta noche en Bella Vista. Las palabras se sentían irreales al salir de mi boca. 42 años reducidos a tiempo pasado. Felicidades, papá. Eda estará encantada. ¿A qué hora? Algo en su tono me hizo sonreír. Quizá finalmente estaba aceptando la transición. A las 8, mesa en la terraza con vista al parque. Allí estaremos. Y papá, estoy orgulloso de ti. El calor inesperado en su voz tocó algo profundo en mi pecho. ¿Cuándo había dicho eso por última vez? Gracias, hijo, significa todo. Colgué y llamé al conserje. Giuseppe, necesito una reserva en Bella Vista para esta noche. Algo especial. Asientos en la terraza. Vista al parque, si es posible. Felicidades por su éxito empresarial, señor Hicks. Le prepararé la mesa perfecta. Giuseppe llevaba 15 años administrando el edificio. Sabía cuándo hacer preguntas y cuándo limitarse a cumplir. La ducha se sintió lujosa. El agua caliente arrastrando décadas de estrés corporativo. Me vestí con cuidado. Traje azul marino, corbata plateada, zapatos italianos de cuero. La ocasión exigía formalidad. Mi reflejo en el espejo del dormitorio mostraba a un hombre transformado, todavía con 65 años, todavía con las líneas de décadas de responsabilidad, pero más ligero, despojado de cargas. El whisky me había dejado filosófico. ¿Cuántas celebraciones me perdí construyendo HICTEC? Cenas de cumpleaños pospuestas por emergencias de clientes, viajes de aniversario cancelados por lanzamientos de productos, tiempo cambiado por dinero, luego dinero cambiado por más tiempo. Sara se habría reído de la ironía. Elegí un reloj de colección. Un Patek Philippe que había comprado para celebrar nuestro primer $1.000.000 en un año, pero que nunca usé. Esta noche parecía el momento apropiado para lujos dormidos. La velada se estiraba con posibilidades, buena comida, vino excelente, conversación familiar sin la sombra de obligaciones corporativas. Afuera, el parque central brillaba con la luz temprana de la tarde. Parejas caminaban de la mano por Treeline Pass. Niños jugaban en los columpios mientras los padres miraban desde los bancos. La vida normal. La clase de vida que yo observaba pero rara vez vivía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Giuseppe. Mesa confirmada en Bella Vista. Ubicación privilegiada en la terraza. Servicio de champaña a las 8. Perfecto. Simón y Eda merecían una celebración adecuada. A pesar de nuestras tensiones recientes, eran mi familia, la única familia que me quedaba. Me ajusté la corbata y miré la hora. 7:15. Tiempo suficiente para cruzar el parque y llegar puntualmente elegante. Los contratos sobre mi mesa de centro atraparon mi mirada una última vez. Documentos legales que cortaban 4 décadas de conexión. Mañana despertaría como un hombre retirado, sin empresa que administrar, sin empleados que considerar, sin proyecciones trimestrales exigiendo atención, solo Irving Hicks, con más dinero del que podría gastar. Y finalmente suficiente tiempo para recordar quién era antes de que los negocios lo consumieran todo. Recordar quién era antes de que los negocios lo consumieran todo. El aire de la tarde era fresco. Perfecto para una cena de celebración, alta cocina italiana, vino excelente. Conversación familiar sobre el futuro, no sobre obligaciones corporativas. Tomé mis llaves y me dirigí al ascensor, sintiéndome más ligero que en años. Esa noche brindaríamos por nuevos comienzos. La entrada de Bella Vista brillaba con luz ámbar cálida. Me acerqué entre las sombras nocturnas del parque central. Simón y Eda me esperaban bajo el elegante toldo del restaurante, sus figuras recortadas por faroles italianos que adornaban la terraza. Papá. El abrazo de Simón se sintió genuino, casi desesperado. Eda besó mis mejillas, su sonrisa perfectamente calibrada. Irving, te ves maravilloso. El éxito te sienta bien. La anfitriona nos guió por el salón principal hasta nuestra mesa reservada en la terraza. Manhattan brillaba abajo como diamantes dispersos. El parque central extendiéndose en la oscuridad, promesa de nueva vida y nuevas aventuras. Levanté mi copa de vino sintiéndome más liviano que en décadas. A ti, papá. Mereces ser feliz. La voz de Simón llevaba un filo que atribuí a la emoción. Chocamos copas bajo las luces colgantes que se mecían suavemente en la brisa. El sonido resonó puro y celebratorio. Eda pidió por la mesa.
risotto de osobuco, ensalada César. Todo parecía perfecto, orquestado, como una escena de película sobre familias exitosas celebrando las victorias de la vida. Irving, cuéntanos tus planes de viaje. Eda se inclinó con aparente interés. Japón primero. Siempre soñé con ver los cerezos en flor. Las palabras pintaban imágenes en mi mente. Templos antiguos enmarcados por pétalos rosados. Jardines tranquilos donde el tiempo fluía al ritmo de la naturaleza, no de los negocios. Cuando Sara vivía allí, hablábamos de Kioto. Cada primavera coleccionaba fotos del sendero del filósofo, la luz filtrándose entre ramas en flor. Simón jugueteaba con la servilleta revisando su reloj una y otra vez. Suena increíble, papá. ¿Cuánto tiempo estarás allá? 6 semanas mínimo. Quizá más o si el espíritu errante me atrapa. Un cuarteto de jazz comenzó a tocar cerca del bar. Su música flotaba por la terraza como humo. Parejas se mecían en la pequeña pista perdidas en brazos ajenos. Eda tocó la mano de Simón. Amor, ¿bailamos? Esa canción es preciosa. Él dudó mirándola y luego a mí. Adelante, lo animé. Disfrutaré verlos. Hace siglos que no los veo bailar juntos. Se levantaron y caminaron hacia la música. La mano de Simón tembló apenas al posar sobre la cintura de Eda. Me recosté en la silla, bebiendo vino y observándolos girar lentamente. La noche se sentía mágica, suspendida entre logros pasados y posibilidades futuras. Un hombre con traje oscuro se colocó cerca de la baranda de la terraza. Sus ojos escaneaban el restaurante con atención profesional. Seguridad, probablemente. Los lugares de lujo siempre tenían protección discreta. La música creció. Violines entrelazados con saxofones que hablaban de romance y nuevos comienzos. Simón y Eda se veían hermosos juntos, jóvenes, elegantes, con la ciudad brillando detrás de ellos. Esto era el éxito. No las cuentas bancarias ni los premios empresariales, sino momentos así, la familia reunida, celebrando la vida, rodeados de belleza y posibilidades, celebrando la vida, rodeados de belleza y posibilidades. Mi jugo de naranja estaba a medio terminar junto a la copa de vino, los cubos de hielo derritiéndose lentamente en el aire tibio de la noche. La atmósfera del restaurante nos envolvía como un abrazo cómodo, luz suave, conversaciones tranquilas, el delicado tintinear de cubiertos contra la porcelana. Otras mesas murmuraban con calma sofisticada, voces que hablaban de prosperidad y satisfacción. Mañana comenzaría a planear el viaje a Japón en serio, guías de viaje, reservaciones de hotel, investigación cultural, la clase de preparación detallada que me había hecho exitoso en los negocios, ahora serviría para el ocio. Simón giró a Eda lentamente. Su vestido se movía como agua alrededor de sus piernas. Se veían felices, asentados, listos para construir sus propias vidas sin depender de mi empresa. Quizá esta transición nos acercaría más, sin tensiones empresariales, sin preocupaciones por herencias. Solo familia, disfrutando de estar juntos. El guardia de seguridad cambió de posición. Ahora miraba directamente hacia nuestra mesa. Su atención era firme, alerta a algo que yo no lograba identificar, pero nada podía arruinar mi ánimo esa noche. 43 millones, 42 años de trabajo, y finalmente la libertad de vivir en vez de solo lograr. El cuarteto de jazz suavizó su melodía. Simón y Eda seguían danzando bajo las luces de la terraza, sus movimientos hipnóticos. Los miré con orgullo paterno, recordando cuando Simón era demasiado tímido para invitar a bailar en la escuela. Una sombra se proyectó sobre mi mesa. Disculpe la interrupción, señor. Soy Mike, seguridad de este establecimiento. Levanté la vista. El hombre del traje oscuro estaba junto a mi silla, su expresión profesional, pero preocupada. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Vi a ese joven verter algo en su jugo cuando usted estaba distraído. Las palabras me golpearon como agua helada. Lo miré convencido de haber oído mal. ¿Qué? ¿Estás seguro? Es mi hijo. El rostro de Mike permaneció grave, su voz firme. Desafortunadamente sí, por favor tenga cuidado. Mis ojos se movieron hacia el vaso de jugo de naranja, un líquido inocente con hielo derritiéndose, el vaso que estaba a punto de terminar cuando Simón y Eda regresaran del baile. El mundo se inclinó levemente, el sonido se volvió lejano, amortiguado. ¿Está absolutamente seguro? Lo vi mientras usted miraba a los músicos. Agregó algo desde un pequeño envase.
Simón, mi hijo, el niño al que enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con la tarea, al que apoyé en la universidad. Señor, ¿está bien? La voz de Mike parecía venir desde muy lejos. Miré hacia la pista de baile. Simón abrazaba a Eda con naturalidad, su espalda hacia nuestra mesa, inconscientes de que su plan había sido descubierto. Mi propio hijo había intentado envenenarme. Mi propio hijo había intentado envenenarme. La revelación me golpeó en oleadas. Todas esas sonrisas forzadas esta noche, las conversaciones calculadas de Eda, la energía nerviosa de Simón que yo había confundido con emoción. Lo habían planeado seguramente por semanas. Señor, me obligué a enfocar la mirada en el rostro preocupado de Mike. Gracias, ¿qué debo hacer? No beba nada de ese vaso. ¿Quiere que llame a la policía? ¿La policía? Mi hijo arrestado por intento de asesinato. Titulares en los diarios de negocios. Humillación pública para toda la familia. No, todavía no. Necesito pensar. Mike asintió, entendiendo. Seguiré observando desde allí. Si necesita algo, solo haga una señal. Regresó a su posición junto a la baranda, pero podía sentir sus ojos fijos en nuestra mesa. Mi mente corría a mil. Confrontar significaba escándalo público, policía, medios, todo lo que había construido destruido por un titular. Pero no hacer nada significaba aceptar que mi hijo había intentado matarme. La música terminó. Simón y Eda comenzaron a caminar de regreso a la mesa, sus rostros sonrojados por el baile. El tiempo se ralentizó. Quizá tenía 30 segundos antes de que llegaran. Pensar. Pensar como el empresario que construyó una compañía de 43 millones. Evidencia. Necesitaba evidencia antes de lanzar acusaciones que lo arruinarían todo. Mi mano se movió hacia el vaso de jugo, luego se detuvo. Mike tenía razón. No podía beberlo, pero sí podía conservarlo. El pequeño frasco de pastillas en mi bolsillo. Medicación cardíaca que rara vez necesitaba podría servirme. Transferí un poco del jugo llenando el envase de plástico. Mis dedos trabajaban rápido, desenroscando la tapa mientras vigilaba a la pareja que se acercaba. ¿Disfrutaste la música? Gritó Eda. Preciosa, respondí, mi voz sorprendentemente firme. 20 segundos. El frasco ahora lleno de jugo. Evidencia del intento de mi hijo preservada en plástico farmacéutico. Lo tapé. Lo guardé de nuevo en el bolsillo. 15 segundos. ¿Qué hacer con el resto del jugo? La planta decorativa junto a la mesa dio la respuesta. Vertí el contenido con naturalidad, como si regara el follaje en un gesto distraído. 10 segundos. Simón y Eda llegaron al borde de la mesa. Deberíamos hacer esto más seguido, dijo Simón, apartando la silla de Eda. Sus manos parecían firmes ahora, sin temblores, sin nerviosismo. Fuera lo que hubiera puesto en mi bebida, él creía que estaba hecho. Simón se acomodó en su silla, su rostro resplandeciente de satisfacción. Eda arregló su vestido con cuidado, los dos observándome con sonrisas expectantes. ¿Mi propio hijo? ¿Cómo pude ser tan ciego? Pero ahora sabía la verdad. Pero ahora sabía la verdad. Fue encantador, dije con calma sorprendente. Bailaron hermosamente juntos. El vaso de jugo de naranja estaba vacío frente a mí, su contenido ahora alimentando a la planta decorativa. En el bolsillo de mi chaqueta, el frasco de pastillas pesaba con la evidencia. ¿Dónde está tu jugo, papá? La pregunta de Simón sonó casual, pero capté algo debajo. Anticipación, tal vez. Lo terminé mientras los veía bailar, da sed celebrar. Su sonrisa vaciló apenas un instante, casi imperceptible, pero yo lo vi. ¿Pedimos postre? La voz de Eda llevaba un brillo forzado. Me puse de pie, alcanzando mi billetera. En realidad, creo que terminaré temprano. Ha sido un día largo. Los trámites finales fueron agotadores. Los rostros de ambos cambiaron. Primero confusión, luego algo más agudo. Pero papá, apenas comenzamos. Lo dejamos para otra ocasión. Dejé $300 sobre la mesa, suficiente para cubrir la cena y una propina generosa. La velada fue perfecta, gracias a los dos. Besé la mejilla de Eda. Abracé a Simón con brazos que se sentían como moviéndose bajo agua. Los quiero a ambos, dije, palabras cargadas de un peso que ellos no podían comprender. Papá, espera. Simón empezó a levantarse. Quédate. Terminen el vino, disfruten la música, yo puedo regresar solo. Caminé alejándome de la mesa con pasos medidos, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda.
El peso de 43 millones no era nada comparado con el peso de la traición de un hijo. Mike apareció a mi lado cuando entré al restaurante. Astuto lo de la planta, murmuró. Evidencia preservada. Amenaza eliminada. Gracias. Me salvaste la vida esta noche. Parte del trabajo. ¿Estará bien para volver a casa? Asimilaré. El aire de la noche se sentía distinto al salir a la acera. Más fresco, más cortante, como respirar en un mundo nuevo donde nada era lo que parecía. Detrás de mí, a través de los ventanales, vislumbré a Simón y Eda en nuestra mesa vacía, inclinados uno hacia el otro, conversación intensa reemplazando la calma de minutos antes. Planeando qué hacer ahora, probablemente cómo explicarse mi partida repentina. Crucé el parque central. Mis pasos resonaban en los senderos vacíos. Algunos corredores pasaban, su respiración visible en el aire frío. Su respiración visible en el aire frío. El frasco en mi bolsillo contenía más que jugo de naranja. Guardaba la prueba de que el hijo al que había criado, educado y apoyado, había intentado asesinarme por dinero. 43 millones valían la vida de un padre, al parecer. Pero habían fallado, y ahora yo sabía exactamente quiénes eran en realidad detrás de las sonrisas y los abrazos familiares. Los edificios de la Quinta Avenida se alzaban como monumentos al éxito y a la traición. Luces titilando en miles de ventanas donde familias vivían vidas normales, sin intentos de asesinato en la cena. Mi ático me esperaba más adelante, santuario y prisión al mismo tiempo, seguro contra el daño físico, pero atrapado con un conocimiento que lo cambiaría todo para siempre. Mañana decidiría qué hacer, con la evidencia. Esta noche solo sobreviviría al golpe de saber que la sangre no significaba lealtad, cuando el dinero estaba de por medio. La planta decorativa se marchitaría en días, probando que el jugo había sido envenenado. Mike recordaría lo que había visto. El frasco entregaría confirmación del laboratorio, todo lo que necesitaba para destruir al hijo que intentó destruirme. Pero antes, tenía que comprender cómo un padre se convierte en enemigo de su propio hijo de la noche a la mañana. La respuesta, sospechaba, era que siempre había sido mi enemigo. Esta noche simplemente reveló lo que ya era cierto. Las luces de Manhattan se difuminaban tras la ventana del taxi. Yo iba en el asiento trasero, el frasco pesado en el bolsillo de mi chaqueta. El conductor tarareaba con la radio de jazz, ajeno a que su pasajero acababa de escapar de un asesinato. Mi teléfono vibró. El nombre de Simón brilló en la pantalla. Lo miré 3 timbrazos antes de contestar. «Papá, ¿dónde estás? Volvimos y ya no estabas». Su voz sonaba preocupada, pero algo más se escondía debajo. Anticipación, quizá, esperanza. «Perdón, Simón. De repente me sentí mal, me fui a casa». «Oh». Una pausa, luego. «Espero que no sea nada grave». El tono me golpeó como agua helada. Alegría, una emoción apenas oculta, disfrazada de preocupación. Mi propio hijo esperaba que muriera. «No te preocupes, mañana estaré como nuevo». «¿Seguro? Quizá deberías ver a un médico. Te fuiste tan de repente». Estaba tanteando, tratando de saber si el veneno había funcionado. Cada palabra goteaba falsa preocupación mientras sus verdaderas emociones se filtraban. «¿Solo cansado, hijo? Un día largo con los papeles finales». «Oh, cierto. La venta. Bueno, descansa, papá. Que te mejores». La línea murió. Sin «te amo», sin preocupación genuina, solo alivio de que su padre quizá estuviera muriendo. Deslicé el teléfono de nuevo en el bolsillo. Me recosté contra el cuero gastado del asiento del taxi. 43 millones. Eso valía mi vida para ellos. El portero del edificio me saludó con cortesía profesional, pero apenas oí sus palabras. Todo se sentía distante, amortiguado, como vivir tras un vidrio grueso. El ascensor de mi ático subió en silencio hacia el último piso, lejos de un mundo donde los hijos no envenenaban padres, y la familia significaba más que cálculos de herencia. Dentro de mi apartamento, cerré la puerta con cuidado inusual, 3 cerrojos que nunca había usado hasta esa noche. Saqué el frasco del bolsillo, como prueba de una escena del crimen. Bajo la lámpara de mi escritorio, el líquido anaranjado parecía inocente. Vitamina C y asesinato en partes iguales. Lo guardé en mi caja fuerte, junto a pólizas y certificados de acciones. Evidencia de traición más valiosa que cualquier documento financiero que hubiera protegido. La silla de cuero en mi estudio me abrazó como un viejo amigo.
La mañana había estado allí planeando viajes exóticos y un retiro pacífico. Esa noche planeaba, ¿qué? ¿Justicia, quizá? ¿O simple supervivencia? El teléfono sonó otra vez. Lo dejé pasar al buzón. La voz de Simón llenó la habitación. Papá, estoy realmente preocupado por ti. Llámame, ¿sí? Eda te manda saludos. Eda me mandaba saludos. La mujer que había entrenado a mi hijo para asesinarme. La mujer que había entrenado a mi hijo para asesinarme. Me serví 3 dedos de whisky. Me acerqué a la ventana que daba al parque central. Allá abajo, en un restaurante al que jamás volvería como hombre inocente, una planta decorativa moría lentamente con el veneno destinado a mí. Mañana necesitaría un laboratorio privado, alguien discreto que pudiera analizar la muestra y entregar documentación oficial. Después, quizá un abogado, alguien que entendiera de herencias y de cómo proteger bienes de herederos asesinos. Pero esa noche solo me quedaba aceptar la verdad. Mi familia había intentado matarme por dinero. El whisky ardía, pero no tanto como la traición. Afuera, la ciudad seguía con su vida normal. Gente cenando, viendo películas, llamando a sus parientes con afecto genuino, un mundo donde los lazos de sangre significaban protección, no peligro. Mi reflejo en el vidrio se veía más viejo. El hombre que celebraba éxito empresarial hacía unas horas había muerto en esa mesa del restaurante. Alguien más duro había ocupado su lugar. Alguien que sabía que la sangre no valía nada cuando había 43 millones de dólares en juego. La mañana trajo la claridad que el sueño había negado. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino de las reuniones importantes, e hice 2 llamadas. La primera a Morrison Analytics, un laboratorio discreto que atendía a la élite de Manhattan. La segunda a Harold Steinberg, el abogado de herencias que había manejado mis bienes por décadas. Necesito ambos servicios hoy. Citas prioritarias. Citas prioritarias. Morrison Analytics ocupaba el piso 15 de un edificio médico en el Upper East Side. La doctora Elizabeth Morrison me atendió personalmente. Entendió de inmediato que la discreción era crucial. La muestra pasará por un análisis toxicológico completo, explicó. Su voz profesional y tranquilizadora. Cromatografía de gases, espectrometría de masas, todo el espectro. Le entregué el frasco que había salvado mi vida. ¿Cuánto tardarán los resultados? 24 horas para hallazgos preliminares. 48 para documentación completa, apta para procedimientos legales. Procedimientos legales. Las palabras pesaban como hierro. Esto es completamente confidencial. Absolutamente, señor Hicks. El privilegio cliente-abogado se extiende a consultores forenses cuando se anticipa acción legal. Al día siguiente regresé por resultados que cambiarían todo para siempre. Los resultados son definitivos, señor Hicks. Cianuro, de potasio en dosis letal. El informe de la doctora Morrison contenía gráficos, fórmulas químicas y un análisis experto que pintaba un cuadro claro. Mi hijo había intentado asesinarme con uno de los venenos más mortales conocidos por la ciencia. ¿Este documento será admisible en la corte? Absolutamente. Es análisis oficial, con cadena de custodia certificada. Estudié los detalles técnicos del informe. Niveles de concentración que me habrían matado en minutos. Pureza que sugería adquisición de grado profesional. Prueba de premeditación más allá de toda duda razonable. La oficina de Harold Steinberg estaba en Midtown, un despacho de esquina con muros llenos de textos legales y fotos familiares que ahora parecían burlas de la confianza. Necesito modificar mi testamento de inmediato, Gitch, anuncié. Necesito modificar mi testamento de inmediato. Harold había manejado mis asuntos legales por 15 años. Entendía la urgencia al escucharla en mi voz. ¿Qué cambios específicos? Eliminar a Simón y a Eda como beneficiarios. Todo irá a caridad. Sus cejas se alzaron apenas, pero no hizo preguntas. La discreción profesional era la razón por la que familias adineradas confiaban en él. La Fundación para Investigación Médica, decidí. Ellos entienden el valor de la vida. Nuevos documentos fueron preparados, notarizados y archivados en cuestión de horas. Simón y Eda no heredarían nada, solo el conocimiento de que su codicia les había costado todo. Esa tarde llamé al restaurante Bella Vista. Giuseppe, habla Irving Hicks. Quisiera una reserva para mañana, la misma mesa del martes, si es posible. Por supuesto, señor Hicks. A las 8. Perfecto. Andrew,
¿Podrías asegurarte de que la planta junto a nuestra mesa permanezca tal cual está? La que regué durante mi visita. Una pausa. Luego entendimiento en su voz. Con mucho gusto, señor. Nada será tocado. La planta estaría muerta para la noche siguiente. Marrón, marchita, prueba visible de la letalidad del cianuro. Pasé la velada redactando una carta. Cada palabra elegida con la precisión que había construido mi empresa. Simple, directa, devastadora. Simón y Eda, celo del cianuro. Mike Riley presenció su intento de envenenamiento. El informe toxicológico confirma intento de asesinato. He cambiado mi testamento, ya no son mis herederos. Los 43 millones beneficiarán a la investigación médica, no a sus cómodas vidas. Eligieron la codicia sobre la familia. Ahora no tienen ninguna de las dos. Irving. El sobre sellado con cera, finalidad antigua que correspondía a la gravedad de su contenido. Finalidad antigua que correspondía a la gravedad de su contenido. La noche siguiente regresaría a la escena de su crimen, no como víctima, sino como juez dictando sentencia. Justicia servida en la misma mesa donde se había intentado la traición. La ironía me parecía perfecta. El restaurante Bella Vista se sentía distinto el jueves por la noche, cargado con la electricidad de la justicia cercana. Llegué puntualmente a las 8, el sobre sellado en mi chaqueta como un arma. Giuseppe me condujo hasta nuestra mesa en la terraza, la misma donde mi hijo había intentado asesinarme 3 noches atrás. Sus invitados aún no han llegado, señor Hicks. Vendrán. Me acomodé frente a la entrada, el sobre colocado deliberadamente junto a mi vaso de agua. La planta decorativa cercana estaba marrón y quebradiza, sus hojas secas, muertas desde la irrigación envenenada del martes. Evidencia perfecta. Simón y Eda llegaron 10 minutos después. Sus rostros llevaban la sutil satisfacción de quienes creen haber escapado del castigo. Simón vestía un traje negro, más propio de luto prematuro. «Papá, ¿te ves bien?» Una chispa de sorpresa cruzó su rostro. «¿Mejor de lo esperado, quieres decir?» Se sentaron, Eda alisando su vestido con las mismas manos que habían planeado mi muerte. La brisa nocturna traía el olor de flores marchitas y confianza traicionada. «¿Cómo te sientes?» La voz de Eda goteaba falsa preocupación. «Simón estaba tan preocupado por tu enfermedad repentina». Señalé la planta seca. Interesante lo que el veneno puede hacerle a lo vivo, ¿no? Sus miradas siguieron mi gesto. Los restos torcidos de lo que había sido verde y sano. El rostro de Simón perdió todo color. Esa planta recibió un riego especial el martes por la noche, continué con calma. Jugo de naranja mezclado con cianuro de potasio. La misma mezcla que ustedes prepararon para mí. La misma mezcla que ustedes prepararon para mí. Eda apretó la servilleta. Los nudillos blancos contra el lino almidonado. Levanté el sobre, sosteniéndolo como documento judicial. Aquí está todo lo que necesitan saber sobre su intento fallido. Las manos de Simón temblaban al recibir el sobre, sus dedos torpes con el sello de cera. Lo rompió al fin con urgencia desesperada. Observé su rostro mientras leía. Vi el instante exacto en que la esperanza murió y la realidad se estrelló contra él. Su boca se abrió y cerró sin palabras, como un pez ahogándose en aire. ¿Qué es esto? Su voz se quebró con la pregunta. Eda se inclinó, leyendo la carta que destruía su futuro en un lenguaje clínico, empresarial. Papá, espera, todo esto fue... Eda, no lo dejé terminar. Mi voz cortó sus mentiras desesperadas como una hoja. Mike Riley te vio verter el cianuro. El informe toxicológico confirma intento de asesinato. Eligieron el dinero sobre la familia. Me puse de pie mirando al hijo que había intentado matarme y a la mujer que lo había orquestado. Querían mis 43 millones. La investigación médica se beneficiará en su lugar. Querían que muriera. Ustedes han muerto para mí. Simón se levantó a medias, su pánico torpe, desesperado. Por favor, papá, puedo explicarlo. Adiós, Simón, para siempre. Caminé, alejándome de la mesa sin mirar atrás, dejándolos con sus sueños destrozados y la evidencia de sus crímenes. Detrás de mí, su voz subió en súplicas desesperadas. Pero ya no significaban nada, pero ya no significaban nada. Giuseppe apareció en la entrada del restaurante mientras yo me acercaba. ¿Regresará, señor Hicks? No, mi asunto aquí terminó. El aire nocturno se sentía más limpio al pisar la acera.
El parque central se extendía al frente, lleno de sombras honestas y oscuridad directa, sin veneno oculto, sin parientes asesinos, sin traición disfrazada de amor, solo el inicio de una vida donde la familia ya no significaba nada y la justicia lo significaba todo. Esa noche mi teléfono sonaría muchas veces. Simón y Eda rogarían, amenazarían, prometerían cualquier cosa para cambiar lo que ya estaba decidido. Lo dejaría sonar. 43 millones me habían comprado más que retiro, me habían comprado la verdad sobre quién era realmente mi hijo. Y la libertad de vivir sin fingir que la sangre es más espesa que el cianuro. Las luces de la ciudad titilaban como diamantes dispersos mientras caminaba de regreso a casa, solo, pero ya no vulnerable. La justicia, descubrí, sabía mejor que la venganza.